Bien, para continuar nos queda la vía de las pentosas. Es una vía que se llama así ya que genera pentosas, más allá de que nuestro sustrato sigue siendo la glucosa, la misma que tenemos en la glucólisis, la misma que tenemos en la glucogenogénesis y ahora en la vía de las pentosas. En esta diapositiva lo que estamos viendo de la vía de las pentosas es cuáles son sus objetivos. La vía de las pentosas sirve para sintetizar, como dije recién, pentosas, entre ellas la ribosa 5-fosfato se llama, es una ribosa fosforilada que, si ustedes recuerdan, forma parte de los ácidos nucleicos. La ribosa primero forma parte de un nucleótido, base pentosa más fósforo, y luego ácidos nucleicos, como el ARN, que significa ácido ribo, de ribosa, nucleico. Y además, esta vía genera NADPH. Ojo, no confundir con nuestro NADH, el que ya venimos hablando, que es como energía indirecta, que es un equivalente de óxido reducción por definición y que es un derivado vitamínico. El NADPH, a pesar de que tiene fósforo, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con la obtención de energía, sino que el NADPH sirve para todas estas funciones que aquí ven. Estos son los usos del NADPH y esto es algo muy importante para recordar. Entre esas cosas, el NADPH es un cofactor para la síntesis de cualquier lípido, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, hormonas esteroides y por lo tanto esto ocurre en hígado, en glándula mamaria, sobre todo en situación de lactancia, lípidos de exportación en la leche, tejido adiposo, triglicéridos de depósito, glándula suprarrenal para la síntesis de hormonas esteroides, en hígado es para síntesis de triglicéridos y colesterol. O sea que en todos estos lugares, si voy a sintetizar lípidos, necesito NADPH como cofactor. Por lo tanto, la vía de las pentosas va a tener como sitio tisular todos estos tejidos también. Por otro lado, en el glóbulo rojo, el NADPH es cofactor para mantener el hierro en estado ferroso. Esto lo vimos hace un tiempo cuando vimos hemoglobina y decíamos que la única forma de transportar oxígeno era si el hierro de la hemoglobina se mantenía reducido, es decir, en estado 2+, y no 3+, que es férrico y que no puede transportar oxígeno. Bueno, para que el hierro se mantenga en ese estado reducido, en el glóbulo rojo, en el eritrocito, necesito NADPH como cofactor. Por ende, la vía de las pentosas también va a ocurrir en el glóbulo rojo. Sigo agregando sitios tisulares. Y recuerden que en el glóbulo rojo estaba el glutatión, que es un importante antioxidante, un tripéptido, que evita que el glóbulo rojo estalle por acción de los peróxidos generados allí dentro, el agua oxigenada. Bueno, para que el glutatión pueda cumplir esa función es que también tengo vía de las pentosas en el glóbulo rojo. Esta es una vía que es más importante de la fisiología que es de la bioquímica, no sé si lo han nombrado, el óxido nítrico es un importante vasodilatador y además interviene en la respuesta inflamatoria. Para la síntesis de ese óxido nítrico también necesitamos NADPH, pero para nosotros en bioquímica es más irrelevante. Y por otro lado, y esto sí es muy importante, es cofactor en el uso del citocromo P450, que es una de las vías de detoxificación más importantes que tenemos a nivel hepático. Ustedes saben que el hígado y el riñón son importantes órganos detoxificadores de medicamentos, de drogas, de alcohol, de cualquier aditivo alimentario que consumamos, químicos, colorantes, conservantes. Todo eso pasa por el citocromo P450. Si ustedes leen el prospecto de algún remedio que estén tomando, posiblemente lo nombre. Así que el citocromo P450 se ocupa de detoxificar en el hígado y utilizan al pH como cofactor para ese proceso de detoxificación. Así que nuevamente aparece el hígado como sitio tisular. Y los macrófagos, por último, pueden lograr su misión en la vida, que es fagocitar sustancias extrañas, respuesta inmune inespecífica, pueden fagocitar gracias al NADPH como cofactor. O sea que tenemos otro sitio tisular. Si queremos saber el sitio celular, en qué parte de las células esto va a ocurrir, ya tendríamos que estar dando cuenta que esto va a ocurrir en citosol, porque si ocurre en glóbulo rojo y el glóbulo rojo no tiene mitocondria, sería un error decir que esto es mitocondrial. Así que en todos estos tejidos ocurre y el sitio celular es citosol. Estos son entonces los dos objetivos de la vida de las pentosas. Una es generar NADPH para todos estos objetivos y el otro es sintetizar ribosas para los ácidos nucleicos. La vía de las pentosas tiene dos fases, yo ahora les voy a marcar qué es lo que hay que recordar. Esta es una primera fase oxidativa, es decir que se van a generar cofactores reducidos. Recuerden que oxidar era ceder H's, ceder hidrógenos,
Y es una fase irreversible porque vemos que las flechas solo van en una dirección. Nuestro sustrato, aunque aquí yo no lo dibujé, es la glucosa. Siempre es la misma. Lo dije al principio, para glucólisis, para glucogenogénesis, para vía de las pentosas es glucosa, que ha sido fosforilada. ¿Recuerdan las dos hermanitas quinasas, hexio y glucoquinasa? Ese paso ya lo vengo remarcando en todas estas vías, es indistinto, siempre la glucosa se fosforila. Una vez que está fosforilada, puede continuar hacia cualquiera de las vías que ya venimos aprendiendo. Hoy sigue, o en este momento sigue hacia la vía de las pentosas. Entonces esta glucosa ya fosforilada va a sufrir una primera deshidrogenación. Es decir, que le voy a sacar H's y se las voy a regalar a mi cofactor para que él se reduzca. Miren acá, era NADP y ahora se genera NADPH más H. Es decir, que en esta deshidrogenación el sustrato se oxida y el cofactor se reduce, que esto es clásico de cualquier vía oxidativa. La enzima que hace esto, como su nombre lo dice muy clarito, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Me lo está diciendo lo que hace. Ella deshidrogena a la glucosa 6-fosfato. Y esta es la enzima clave. Esta es la que va al cuadro, es la enzima regulable de la vía de las pentosas. Luego tenemos un segundo paso, no importan estos intermediarios, donde vuelvo a hacer una deshidrogenación, es decir, que repito el paso anterior. NADP como cofactor se convierte en NADPH y a esta sustancia le vuelvo a quitar H's. Además, y acá es la novedad, en este paso, además de deshidrogenar, estoy decarboxilando. Fíjense que esto ya lo venimos viendo en la decarboxilación oxidativa del piruvato y lo vimos en la primera fase de Krebs. Decarboxilar y deshidrogenar en un mismo paso. Esta enzima decarboxila y deshidrogena, o sea que lo que se obtiene como producto es dióxido de carbono y un segundo NADPH. En la segunda fase, que es la que voy a explicar ahora, ya no se generarán más NADPH. Conclusión, en la vía de las pentosas solo logramos sintetizar, o mejor dicho, obtener como productos 2 NADPHs por cada glucosa que ingresa y un dióxido de carbono porque solo en esta fase va a haber decarboxilación. Y esta decarboxilación es causante de que se llame vía de las pentosas, porque a partir de ahora los glúcidos que sufran la segunda parte ya todos tienen 5 carbonos. Partimos de una glucosa de 6, pero ahora obtuve un isómero, miren este nombre, ribulosa, un isómero de la ribosa, que ya conocemos. Así que en la primera fase está la enzima clave. Todo esto ocurre en citosol, ocurre en saciedad, porque yo tengo glucosa, que es la que puede sufrir vía de las pentosas, en todos los tejidos que ya nombramos, y tenemos productos intermedios, digo porque no termine todavía, pero ya tenemos productos que son el dióxido de carbono y 2 NADPHs. Si paso a la segunda fase, en esta fase vamos a ver que es una fase reversible, porque hay flechas que van y vienen, fíjense, hay muchísimos intermediarios generados, y es una vía no oxidativa porque aquí no se generan cofactores reducidos. Yo acá no voy a ver ninguna generación de NADPH, ya pasó, fue en la etapa anterior. Entonces, ¿de qué se trata esta segunda fase? Que tampoco tiene enzima clave, ya pasó. La ribulosa de la etapa anterior tiene distintos caminos. Una es isomerizarse a ribosa, que es la que nosotros conocemos, y esa ribosa puede tener, como dije, 2 destinos. O se va a la síntesis de ácidos nucleicos y terminó la historia, si yo, por ejemplo, estoy en un momento de anabolismo, si estoy fabricando tejidos, si estoy reparando una herida, si estoy en etapa de crecimiento, si vuelve a crecer un cabello, y en cualquier situación donde necesito replicación celular, embarazo, estoy desviando esta ribosa isomerizada de la ribulosa de la primera etapa hacia la síntesis de ácidos nucleicos. Y si no, también puede seguir y terminar la segunda fase de la vía de las pentosas. No voy a detenerme en estos intermediarios, fíjense que la mayoría de ustedes no los conocen, pero hay 2 que deberían sonarles, que son estos 2, el gliceraldehído y la fructosa 6-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato lo vimos en, a ver si recuerdan, el último paso de la primera fase de la glucólisis, cuando la glucosa se partía en 2 sustancias de 3 y dijimos que solo una de esas 2 podía continuar la glucólisis, ese era el gliceraldehído. La otra era la dihidroxiacetona que debió isomerizarse en su hermano gliceraldehído para poder continuar. O sea que acabo de obtener en esta segunda fase un intermediario de glucólisis,
Y este otro, que es la fructosa 6-fosfato, también es un intermediario de glucólisis que se obtenía en la primera fase. Conclusión, ¿qué pasó en esta segunda fase? ¿Qué es lo que debo recordar? Que es una fase reversible, no oxidativa, ya no se generan cofactores reducidos y que hay reacciones sucesivas, miren todas estas, el paso 5, 6 y 7, reacciones sucesivas de intercambios de carbonos para generar dos intermediarios de glucólisis. A estos también los voy a nombrar como productos de la vía de las pentosas, además de los que ya notaron de la diapositiva anterior. Y acá viene algo interesante. La vía de las pentosas entonces me permite obtener, además de todo lo visto y los usos importantísimos del NADPH, dos intermediarios de la glucólisis, o sea que alimenta la glucólisis, le da sustrato, le da intermediarios para que la glucólisis y obtención de energía se dé. O sea que en la vía de las pentosas no obtengo energía directamente, pero me da intermediarios para que sí se obtenga energía y se aprovechen los carbonos en la glucólisis. Eso espero esté claro. No se obtiene energía en esta vía, sino que obtengo intermediarios para dar energía. Y por lo tanto, si es una vía que alimenta la glucólisis, tiene que ocurrir, y acá es donde quiero que empiecen a relacionar vías ya vistas, en el mismo lugar, sitio celular, es decir, esto también va a ocurrir en citosol, porque si no, ¿cómo le mando esto a la glucólisis? A través de una lanzadera, sería complicado. Entonces ya los tengo acá, los alimenta la glucólisis y tiene que ocurrir también en la misma situación, en el mismo momento. La glucólisis es una vía de saciedad, esta vía también es de saciedad. Entonces, ambas vías ocurren en la misma situación, en el mismo lugar, en los mismos tejidos y, porque la glucólisis ocurría en todos, y me alimenta, me da sus productos pasan a ser sustratos o intermediarios de la glucólisis. Eso es todo con la vía de las pentosas. Y por último nos queda ver el metabolismo de otros glúcidos, porque nosotros también consumimos fructosa, consumimos galactosa, además de glucosa, que es a la que le hemos estado destinando todo este tiempo de estudio. Yo aquí no pretendo que ustedes conozcan el metabolismo completo de cada carbohidrato, sino las cosas que les voy a marcar como importantes. Y esas son: ¿cuáles son los productos del metabolismo de la fructosa y de la galactosa? ¿O qué vías alimenta la fructosa o la galactosa? Y algunas enfermedades genéticas que está bueno que las conozcan porque van a verlas más adelante, tienen que ver con la niñez y probablemente cuando ustedes cursen fisiopatología infantil se las vuelvan a nombrar. Empezamos por la fructosa, muy poquito de esto. La fructosa, sabemos que la podemos ingerir, esto ya lo hemos visto y lo vieron en NutriNormal. La fructosa puede estar en las frutas, en la miel o dentro del disacárido sacarosa, que por la sacarasa a nivel intestinal la disacaridasa la rompe, la hidroliza en glucosa y fructosa. Esta fructosa, después voy a las enfermedades, no las miren todavía. Esta fructosa, como todo glúcido que entra a la célula, lo primero que hace es fosforilarse, gastando ATP, se pone una mochila, ¿se acuerdan que las hexoquinasas y glucoquinasas hacían lo mismo? Esta fructoquinasa la fosforila y esta fructosa, miren lo que va a hacer ahora, esto no hay que recordarlo, se va a romper en dos. O casualidad, miren los nombres de los dos en que se rompe: dihidroxiacetona y gliceraldehído. Los mismos, o le falta el fosforito nada más, pero son los mismos intermediarios que teníamos, como repetí recién, en el último paso de la primera fase de glucólisis. Es decir, que la fructosa, una vez fosforilada y retenida, va a incorporarse, y esto es importante, a la glucólisis. Y miren qué va a dar como producto: piruvato. Es decir, que la fructosa hace glucólisis, no directamente, porque fructosa no es lo mismo que glucosa, pero una vez fosforilada puede incorporarse a la glucólisis y dar piruvato y por lo tanto dar energía. No existe la vía fructólisis, porque la fructosa se incorpora a la glucólisis. Así que uno de sus productos es piruvato y energía por glucólisis. Otra cosa que puede hacer el gliceraldehído, que se obtuvo de los 2 de 3, a partir de fructosa, es dar glicerol, y nosotros sabemos que el glicerol, una vez fosforilado, va a permitir hacer lipogénesis, vías que vamos a ver pronto, es decir, síntesis de triglicéridos y también de fosfolípidos. O sea que ahí tengo otros productos que se obtienen de la fructosa. Fabrico grasas y fabrico fosfolípidos. No estoy diciendo ninguna novedad si se ponen a pensar de que a partir de azúcares nosotros sintetizamos grasas. Todos lo sabemos, todos los hemos escuchado, y si no, la gente a nivel digamos más vulgar o más popular dice: los azúcares engordan. Bueno, acá lo estoy viendo. Obviamente estamos hablando de un exceso,
Pero la fructosa puede dar energía o puede dar triglicéridos. Y acá viene algo importantísimo para la vida del futuro nutricionista. Ya hemos charlado algo de esto en clase. La fructosa no tiene enzima clave, porque fíjense que cuando ingresa la glucólisis ya entró en el último paso, la aldolasa, la que rompía en 2 de 3, se incorpora en el último paso de la primera fase, cuando ya pasó la FFK. Me salteé la enzima clave. Por lo tanto, la fructosa no tiene regulación. Y si no tiene regulación, no hay ningún lomo de burro, no hay ningún badén que me haga bajar la velocidad. La ingesta de fructosa tiene unos únicos 2 destinos. O sea, si en este momento ustedes están comiendo una fruta, una cucharada de dulce de leche, un helado común, ¿qué va a pasar? O se va a la glucólisis o se va a la síntesis de grasas. ¿De qué depende que vaya para un lado o para el otro? Y si yo estoy haciendo actividad física, por ejemplo, estoy en el medio de un partido de tenis, como hacen los tenistas, y me como un pedacito de banana, o estoy corriendo una carrera y me como un gajito de naranja, o una gomita mogul, o un gel de los que usan los deportistas, claramente la estoy usando con fines energéticos, porque estoy haciendo actividad física, o la como justo antes de hacer actividad física. Ahora, si yo como fructosa mirando la tele, y la verdad que la única actividad física que hago es mis dedos en el control remoto, esa fructosa que no está regulada va a irse hacia la síntesis de grasas. No estoy diciendo que esto no sea sano o que esto sea totalmente malo. Digo que el exceso de fructosa, no usada como forma de energía, se deposita como grasa. Así que esto es algo a tener en cuenta en las personas diabéticas, en las personas con sobrepeso, ya lo van a trabajar más adelante. Fíjense que las GAPA no dicen frutas libres como hortalizas A libres. Hay una cuantificación de números de unidades por día y tiene que ver con esto. ¿Cómo puedo hacer yo para que esto vaya más lento? Para tratar de que no vaya toda la fructosa hacia la síntesis de grasas. O hago actividad física y lo utilizo con fines energéticos. Y la otra cosa que puedo hacer, que lo hacemos todos los nutricionistas, es que a los azúcares les agregamos fibra, ya que ustedes saben que la fibra disminuye la absorción de la glucosa y la elevación de la glucemia. Es decir, que si yo bajo esa curva, la fructosa entra más lento y tal vez se utilice con fines energéticos también. Por eso a las frutas la naturaleza les puso cáscara, les puso piel para bajar. Es como que ahí le inventó la enzima clave, le inventó el lomo de burro, para que baje la velocidad de absorción. Siempre que comamos fructosa en exceso estaría bueno incorporar algo de fibra, es decir, si yo sé, estoy haciendo un brownie que tiene mucho azúcar y mucha grasa, le puedo poner un poco de harina integral y de esa manera disminuyo la absorción conjunta de grasas y azúcares. O algún otro postre que se les ocurra, o comer frutas con cáscara, sobre todo cuando vengo de varias horas de ayuno. Ahora, si yo comí una tarta de espinacas donde ya tengo fibra, tranquilamente puedo comer una banana que no tiene prácticamente fibra porque no la puedo comer con cáscara porque total, la selga o la espinaca de la tarta va a disminuir la absorción de esa fructosa. Así que es una cuestión de ingeniarnos cómo incorporar fructosa, no dejar de consumirla, sino ver si podemos vehiculizarle algo de fibra para que esto no se dé en demasía. Enfermedades que tengan que ver con alteraciones genéticas en el metabolismo de la fructosa. Hay una que es la fructosuria esencial. Acá me quedó la flechita media corta, pero la fructosuria esencial es por falta de fructoquinasa, es decir, que la enzima que la fosforila no está. Si nadie la fosforila, ¿qué hace la fructosa? No queda retenida ni activada, así que entra a la célula y sale, entra y sale. La verdad que no hay nada que la haga quedarse y por lo tanto busca una vía de salida. ¿Cuál es? La orina, por eso viene fructosuria. Esta es una enfermedad que no trae grandes síntomas, simplemente aparece fructosa en orina. Esto puede a largo plazo traer algún desgaste sobre el riñón. Tengan en cuenta que no es habitual que la fructosa se elimine por orina, así que si yo estoy saturando todo el tiempo, desde toda mi vida, al riñón a excretar fructosa, puede llevar a una insuficiencia renal. Y el plan de alimentación claramente va a ser libre de fructosa. Yo no puedo consumir fructosa porque no tengo esta enzima. Y nada más. Mientras que esta, que es más conocida, es la intolerancia hereditaria a la fructosa. En este caso me falta la aldolasa, es decir, que yo ya tengo fructosa retenida dentro de la célula, pero no puede continuar, el bloqueo está aquí. Si no puede continuar, queda retenida y nos va a pasar algo parecido a lo que vimos en la enfermedad de Bongier, que tengo un glúcido con alto peso molecular activado y retenido que no logra avanzar.
Entonces, esto va a traer básicamente una hepatomegalia, va a traer acumulación de grasa en hígado, va a traer ictericia, que es el síntoma clásico de una enfermedad hepática, y se llama intolerancia hereditaria a la fructosa. En estos casos tampoco se puede proveer fructosa. Si es una intolerancia parcial, se cuantifica cuánta fructosa dar, y si es total, no pueden consumir fructosa. Yo tengo una pequeña anécdota para contarles. Cuando yo estaba haciendo las prácticas en el Garrahan, una de mis prácticas las hice en el Hospital Garrahan, hacían ateneos los miércoles conjuntos entre residentes, practicantes como nosotros y todo el staff del hospital para plantear casos tipo Doctor House, es decir, no nos daban el diagnóstico y nos contaban un caso y todos tenían que arriesgar qué creían que le estaba pasando a ese paciente, que era real, ¿no? Pero anónimo. Bueno, un día traen un caso de una bebé que tenía 3 meses y algo, casi 4 meses, y que tenía todos los síntomas estos que les estoy contando, enfermedad, insuficiencia hepática, ictericia, bueno. Todos los médicos y todos los residentes y los que estaban allí empezaron a hacer muchas preguntas para tratar de llegar al diagnóstico sobre cuestiones más médicas. Y en un momento la nutricionista que nos coordinaba a nosotros levanta la mano y dice: ¿alguien sabe qué consumía en forma alimentaria esta bebé? Y todos la miraron con cara como de: estás preguntando algo obvio. Digo, una bebé de 3 meses, ¿qué consume? Claramente leche. Entonces el médico que coordinaba el Ateneo le dice: ¿por qué hace esa pregunta? Dice: y porque tendríamos que ver quién estaba al cuidado de esa bebé, ya dijeron que la mamá trabajaba, habían contado el contexto, y averiguar si no consumía algún otro tipo de alimentos que no sea leche. A nadie se le había ocurrido, fíjense esto de el ojo del nutricionista cuando pensamos en anamnesis y en registros de consumo, en detectar cosas que la gente por ahí no cuenta tan fácilmente. Entonces a ella se le ocurrió preguntar eso. Para los médicos era obvio que consumía leche. En ese momento explican que estaba al cuidado de la abuela y surge un testimonio que estaba guardado de la abuela y que todavía no lo habían manifestado. Se ponen a leer el testimonio de la abuela y la abuela cuenta que cuando la nena tenía sed, ella le daba con un gotero jugo de naranja. Ahí estaba el tema. Esta nena tenía intolerancia hereditaria a la fructosa. A los 3 meses nadie sospecharía que podría tenerla porque un bebé de 3 meses todavía no ha ingerido fructosa y por eso el diagnóstico fue difícil de llegar. No estoy diciendo que la abuela tenía la culpa, simplemente digo que esta bebé hubiera manifestado la enfermedad más tarde. Tal vez si esta bebé tenía 6-7 meses y ya está comiendo papilla de banana, de durazno, de pera o de manzana, hubieran todos pensado en una intolerancia hereditaria a la fructosa. Pero a los 3 meses, cuando su único alimento se supone que es la leche, no tendría por qué haber surgido. Claramente la bebé lo manifestó antes. Y con respecto a la galactosa, que es el otro carbohidrato que nosotros consumimos, sabemos que galactosa no está libre, sino que lo que comemos en realidad es lactosa, que gracias a la lactasa o galactosidasa intestinal se rompe, se hidroliza en galactosa y glucosa. Una vez que tengo galactosa, miren que esto es siempre lo mismo, se fosforila por una quinasa y la activo y retengo. ¿Pero qué va a hacer la galactosa una vez dentro de nuestro cuerpo? Se puede convertir en UDP galactosa, que ya habíamos visto, este UDP puede isomerizarse a UDP glucosa y la UDP glucosa es la glucosa activa lista para hacer glucogenogénesis. O sea que a partir de galactosa, no tengo que saber los pasos intermedios, puedo hacer glucogenogénesis, vía prestada si se quiere. La galactosa acá se mete en el metabolismo de la glucosa. También dice que la galactosa puede convertirse en glucosa 1-fosfato, esto también interviene en otras isomerasas, que la convierte en glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato ya sabemos que es intermediaria de la glucólisis. O sea que la galactosa también hace glucólisis, lo mismo que le pasó a la fructosa, no existe la galactólisis. La galactosa se mete en el metabolismo de la glucosa para hacer glucógeno o glucólisis. La galactosa también sirve para hacer, miren los productos nada más, para hacer glucosa 9 en ayunas. O sea que a partir de galactosa yo puedo hacer gluconeo. No es sustrato directo, no lo ponemos en el cuadro, pero podría llegar a pasar. Y además a partir de galactosa puedo fabricar glicolípidos de membrana, por ejemplo, glicoproteínas y los GAGs. ¿Se acuerdan de los GAGs? Heteropolisacáridos como el ácido hialurónico. Bueno, también puedo fabricar esto con galactosa. Así que lo importante a recordar es que la galactosa no tiene un metabolismo propio, sino que puede dar todos estos productos. En cuanto a esta vía que ven aquí,
la galactosa, y esto es una vía completamente secundaria, puede reducirse a un alcohol que se llama galactitol, pero esto ocurre muy poquito en situación normal. Paso a las enfermedades de la galactosa. En las enfermedades de la galactosa lo que vamos a encontrar también son enfermedades genéticas, por ejemplo esta. Claramente la que ustedes más conocen es esta, intolerancia a la lactosa. Esta yo se las nombré el año pasado y esta no la vimos nunca. Si falta la galactoquinasa, lo mismo que pasó con la fructosa, si falta la quelafosforila, ¿qué va a hacer la galactosa? Entra y sale de la célula igual que siempre. Si entra y sale de la célula, entonces esta galactosa busca vías de escape. Una de las cosas que va a hacer es irse por orina, fíjense, galactosuria, estoy con el déficit de galactoquinasa, así se llama la enfermedad, déficit de la enzima que la retiene. Va a eliminarse por orina, galactosuria, o puede depositarse en cristalino en forma de galactitol. Acabo de decir en la diapo anterior que el galactitol es una vía totalmente secundaria. Bueno, acá, si esta galactosa no puede ir para este lado, va a buscar vías alternativas. Y una vía que solía ser secundaria en situación normal se convierte en algo importante. Así que se elimina por orina o se deposita en cristalino reduciéndose a galactitol. Y esto puede traer, por ejemplo, cataratas, daños sobre el cristalino. Otra enfermedad que tenemos es la galactosemia clásica. Y esta es interesante. No hay que saber el nombre de la enzima, pero es una, ya tengo la galactosa retenida, eso es lo que quiero decir. Lo mismo que nos pasó en la diapo anterior con la intolerancia a la fructosa, lo mismo que nos pasó con la enfermedad de von Gierke. Ya tengo un glúcido retenido que no puede escapar dentro del tejido. ¿Y dónde ocurre esto? En el sistema nervioso, en el cristalino, en el hígado, en el riñón. Y esta galactosa retenida, que no debería estancarse acá, porque el bloqueo está acá, no puede avanzar, si no puede avanzar y queda retenida, trae daño en todos esos tejidos. En el hígado va a traer insuficiencia hepática, ictericia, los mismos síntomas de la intolerancia hereditaria a la fructosa, síntomas parecidos a von Gierke. Trae insuficiencia renal porque se deposita en riñón, trae cataratas porque se deposita en cristalino, pero esto es lo peor. Trae retraso mental severo por depósito en sistema nervioso. Conclusión. Como la galactosa está en la leche, claramente un paciente con galactosemia no puede ingerir lácteos, por lo menos lácteos que tengan lactosa. Y esto yo me lo tengo que enterar ni bien nace el bebé, igual que como hemos nombrado, ¿se acuerdan la gotita del talón y la fenilcetonuria? Esta es una de las enfermedades de detección precoz y temprana con el test de pesquisa neonatal, que también se llama test FEI. Con ese pinchacito del talón que le hacen a un bebé a las 48, 72 horas de nacido, puedo detectar también esta. Y si la detecto, automáticamente se pasa a una fórmula libre de lactosa. Fíjense la importancia de la detección precoz y que por eso es ley. Si yo no me entero, el bebé puede desarrollar todos estos síntomas si sigue consumiendo leche. Claramente, ni bien nació, no tiene los síntomas. Esto va a ocurrir con la ingesta de leche. Y después tenemos la intolerancia a la lactosa, que no es una enfermedad metabólica de todas las que venimos viendo, porque acá no hay una falla de enzima del metabolismo, sino que falla, si pienso en los tiempos de la nutrición, falla una enzima de la alimentación, una enzima que todavía está en el tubo digestivo, la lactasa. Si yo no tengo lactasa, tengo intolerancia a la lactosa. Ojo que acá la flecha quedó mal, la flecha va acá, ¿no? Perdón. Esta es falta de lactasa. ¿Yo por qué puedo tener falta de lactasa? Lo que ustedes ya han escuchado. Puede ser por falta en realidad yo tenía lactasa, pero no la estimulé con el consumo porque dejé de consumir lácteos. O esa es una intolerancia adquirida. O puedo tener una intolerancia porque soy bebé prematuro. Y entonces esto puede ser algo transitorio y hasta que el bebé logre regularizar las enzimas digestivas tendrá intolerancia, o puede ser un déficit congénito. Nací sin lactasa y nunca la voy a tener. Son dos situaciones distintas. Y también puede ser adquirida por que yo soy celíaco y entonces tengo tal atrofia en las vellosidades del intestino que tampoco tengo lactasa instalada allí, o porque tengo un tumor intestinal que me lo tuvieron que resecar y hasta que toda mi flora intestinal vuelva a recuperarse, no tengo lactasa adecuada. Esos serían casos también de intolerancias adquiridas. Claramente en todos estos casos el plan de alimentación es libre de lactosa. Bueno, hasta aquí hemos llegado, con metabolismo de carbohidratos y fíjense que por la vía de las pentosas ya nos permitió enlazar
con el metabolismo de lípidos porque el NADPH era un cofactor para esa vía. De estas últimas vías que dije, el metabolismo de la fructosa y de la galactosa, no es necesario armar cuadro, ya que no tenemos enzima clave, todas terminan incorporándose al metabolismo de la glucosa.